en el Contraste Noticias. Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hemos invitado al doctor Mauricio de la Espriella. Él es el coordinador de la especialización en psiquiatría de la Universidad Cooperativa y también es el expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría en nuestro país, para hablar de una realidad que se está agravando cada vez más en nuestra ciudad, bueno, y en nuestra sociedad. Esto es a nivel mundial. Doctor de la Espriella, buenos días y gracias por estar con nosotros. David, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. A usted muchas gracias por su tiempo. Doctor de la Espriella, ayer la secretaria de Salud hablaba del incremento de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas de nuestra ciudad, en Pasto, en especial un tema llamado TUSI. Y nos preguntaban, ¿este consumo o este incremento de consumo de sustancias alucinógenas tendrá que ver también con el incremento de suicidios y de intentos de suicidios en nuestra ciudad? Bueno, David, sin duda alguna hay una relación muy estrecha como factor de riesgo el consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida, en especial el consumo de alcohol. Sin embargo, las otras sustancias también tienen una relación que debe ser evaluada definitivamente, porque también es la población juvenil, la población joven, quienes más intentan quitarse la vida y quienes se quitan la vida. Y cuando uno hace el recuento un poco del historial, se encuentra uno que hay antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, sin duda alguna, el consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva guarda una estrecha relación con la conducta suicida. Ahora, ¿qué lleva a un joven a consumir este tipo de sustancias? Porque digámoslo así, todos hablamos de lo negativo, de lo malo que es este tipo de sustancias, las drogas, cualquiera que sea, desde la marihuana hasta el cigarrillo, hasta el alcohol. Digámoslo así, que socialmente se sabe que es malo, pero pese a ello el consumo se incrementa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, sin duda alguna, en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas y la relación que tiene con el suicidio en la población joven, tiene que ver mucho también en la formación en el hogar, frente a las pautas de crianza, situaciones que tienen que ver en el manejo de la frustración, la capacidad de espera que debe tener el joven frente a situaciones que de inmediato quieren obtenerlos y que definitivamente le es difícil poder elaborar. Entonces, muchas veces en la búsqueda de mejorar este tipo de situaciones y en especial la relación que puede guardar con la depresión, el consumo de sustancias puede ser un factor que mejore transitoriamente este tipo de sentimientos de tristeza que pueda tener la persona, y en su poder adictivo las sustancias psicoactivas generan un constante consumo cada vez mayor, el consumo para poder lograr aquel bienestar efímero que pueden estar obteniendo a través de este tipo de consumo de sustancias. Entonces se convierte en un círculo vicioso, por así decirlo, en el comienzo, en el consumo, para ir incrementando cada vez más y obtener cierto grado de bienestar que en definitiva no va a ser la solución para este problema, llevando por supuesto a un cambio de comportamiento y por supuesto relacionado con la conducta suicida. Ahora, doctor de la Espriella, ¿qué pasa con la sociedad nariñense y con la sociedad pastusa en específico? Que, digámoslo así, estamos por encima de la media nacional en temas de intentos y de suicidios. ¿Qué pasa con nuestra sociedad nariñense que es más propensa a esto? Bueno, es un tema de gran interés porque en los últimos años hemos visto cómo las estadísticas a nivel nacional han venido incrementándose. Si comparamos en los últimos 10 años, vemos cómo el suicidio consumado ya supera la barrera de las 3.000 personas en nuestro país, y algo que vemos en la actualidad en el registro, digamos, de los intentos de suicidio. Vemos, por ejemplo, que en el país al momento se han reportado 19.559 intentos de suicidio y Nariño ocupa el séptimo lugar con 748 intentos de suicidio en lo que va corrido del 2024, siendo Pasto la sexta ciudad del país con 348 intentos de suicidio. Entonces, esto es importante entender, pero sobre todo llama mucho la atención que de esos 348 intentos de suicidio de la ciudad de Pasto, casi el 90% corresponden a una aseguradora del régimen subsidiado, y es donde de alguna manera también debemos enfocarnos un poco en temas de promoción y prevención de la salud mental, pero también una atención integral a estos intentos de suicidio, porque es bien sabido que alguien que ha intentado quitarse la vida tiene mayores posibilidades de volverlo a hacer
frente a alguien que nunca ha intentado quitarse la vida. Y en eso quizás estamos cortos en no solamente la atención integral, sino en el seguimiento que debemos dar, y por ello un poco la preocupación que tiene el Instituto Departamental de Salud para establecer estrategias de disminuir estos intentos de suicidio, al igual que el municipio de Pasto, porque Pasto, digamos, en cuanto a la tasa de intento de suicidio, ocupa el cuarto lugar. Por encima de Pasto está Cuaspud, está Carlos Ama y está Gualmatán, que son, digamos, poblaciones que también preocupan frente al alto índice de intentos de suicidio. Precisamente hacia allá va mi pregunta, y con los buenos días para usted, doctor. El anterior año, en 2023, el municipio de Aldana registró una tasa de suicidios bastante alta. Alrededor de 7 jóvenes se quitaron la vida en un periodo de 4 meses. Ahora, una investigación previa manifestaba que se debía a una situación a través de cadenas de redes sociales y demás que se daban a través del celular. ¿Qué está generando esta situación desde la academia? ¿Qué se ha logrado investigar? Bueno, es importante entender que dentro de la conducta suicida por imitación es un factor fundamental a tener en cuenta. En una población, en una comunidad cerrada, si alguien intenta quitarse la vida o se quita la vida, generalmente los que rodean a esa persona, que comparten muchos factores ambientales, por supuesto, o situaciones críticas, también consideran el intento de suicidio o el suicidio como una solución. De ahí la importancia de la intervención oportuna frente a la conducta suicida y disminuir notablemente la posibilidad de que alguien pueda cometer el suicidio. Recordemos que el suicidio es una situación que puede prevenirse y que es trabajo de todos, no del sector salud. Desde la academia, como coordinador del programa de psiquiatría de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, estamos trabajando, apenas este semestre iniciamos el posgrado de psiquiatría en nuestro deseo de formar especialistas en la región. Estamos ya, inscribimos un protocolo de investigación para el próximo Congreso de Psiquiatría en octubre en Santa Marta, precisamente para evaluar cuál es la caracterización de la conducta suicida en el departamento y específicamente en la ciudad de Pasto, para evaluar una línea de base que nos permita tener estrategias para actuar y establecer planes de acción precisamente para ir de la mano con las autoridades que regulan la salud en el objetivo de disminuir la tasa de suicidio. Sé que es difícil, sé que cada vez más se eleva la tasa de suicidio y la prevalencia de los intentos de suicidio, pero es nuestro trabajo desde la academia evaluar esos factores de riesgo e intervenir no solamente desde el sector salud, sino es algo que venimos trabajando con el Instituto Departamental de Salud en alianza, que es el factor intersectorial, es decir, que todos los demás actores de nuestra sociedad puedan trabajar en conjunto frente a esos factores de riesgo que rodean la conducta suicida. Vemos que si alguien no tiene una red de apoyo, ¿qué estamos haciendo para brindar una red de apoyo? Por ejemplo, si alguien está desempleado y toma la decisión de quitarse la vida, desde el sector, digamos, ¿qué podemos hacer frente a bolsas de trabajo que permitan garantizar que esa persona pueda trabajar y garantizar un sustento para su familia? O aquella que no tiene oportunidades de acceder a trabajo porque no tiene una educación. ¿Qué estamos haciendo para trabajar en ese sentido de garantizar una educación técnica o una educación profesional y con ello favorecer que esos factores de riesgo disminuyan? Entonces es un trabajo que definitivamente involucra a todos, absolutamente todos, y desde la academia estamos tratando de articular este tipo de situaciones. Ahora, ya hablando desde el tema científico, digámoslo así, el suicidio no es correspondiente a un desequilibrio mental o emocional. Digámoslo así, los pensamientos suicidas son normales dentro del ser humano, ¿o no? Definitivamente esto es un desequilibrio, esto es una patología y debe ser tratada. Bueno, en el desarrollo mismo de las personas, en su vida, en su personalidad, en algún momento se ha considerado la muerte como una solución para los problemas. Esto no puede considerarse de manera rápida como algo patológico. Todos en algún momento, de hecho, estudios demuestran que alguien en la vida ha tenido ideación de muerte, pero también ha tenido ideación suicida o plan suicida. Lo que sí sabemos desde el punto de vista científico es que el 90% de las personas que se quitan la vida pueden estar cursando con algún tipo de patología mental asociada, entre ellas la depresión, pero también está el consumo de sustancias, está trastornos de personalidad, y muchas veces el suicidio no está ligado directamente en ese 10% a una patología mental. Puede ser frente a una situación
como lo vemos en factores de riesgo, conflictos familiares o diferencias de pareja, que en una situación puntual hace que la persona tome una decisión fatídica de quitarse la vida en ese momento sin que haya tenido antecedentes de patología mental. Esto es una situación que hay que evaluar desde diferentes puntos de vista, pero generalmente cuando lo que estamos hablando, consumo de sustancias, en el alcohol principalmente, la persona se desinhibe completamente y considera y facilita el alcohol que la persona tome una decisión como quitarse la vida. Entonces, aunque un gran porcentaje pueden cursar con una patología mental, existe también condiciones que no se relacionan con una patología mental para la conducta suicida. Ahora, don Jorge Coral, a través de la barra de comentarios, nos pregunta, dice, cuando dijo que son un régimen de salud en específico, ¿a qué hace referencia? Usted mencionaba digamos, algunos de los intentos de suicidio vienen a un régimen de salud específico. ¿Qué podemos ampliar? ¿Qué información frente a esto? Creo que perdimos al... Bueno, ustedes pueden ir al Instituto Nacional de Salud, allí pueden... Hola, ¿sí? Ustedes pueden revisar en la página del Instituto Nacional de Salud. Sí, ¿cómo no? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos muy bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Si ustedes es de conocimiento público a través de la página del Instituto Nacional de Salud, allí están las estadísticas vitales y para la ciudad de Pasto, como les decía, el 87% de los intentos de suicidio corresponden a usuarios afiliados a Emsanar. Y es conocido también que nuestro departamento en el régimen subsidiario tiene un gran número de usuarios. Digamos que un poco el enfoque que debe darse frente a temas de salud mental, de promoción y prevención, es la recomendación que esta EPS pueda de alguna manera trabajar de la mano para evitar precisamente este tipo de situaciones relacionadas con la conducta suicida. Ahora, lo que siempre tocamos cuando hablamos de este tema, ¿cuáles son esas señales que como amigos, como familiares, debemos tener siempre presentes como señal de alerta de que alguno de nuestros seres queridos o alguno de nuestros amigos podría estar contemplando esta posibilidad? Sí, es importante relacionarlo un poco con la sintomatología depresiva. Entonces, si un familiar, amigo, compañero de trabajo observa que la persona ha perdido, digamos, el interés por hacer cosas que normalmente hacía, que se aísla en la dinámica familiar o social, que se torna o se observa triste o que lo manifiesta esa tristeza y que de alguna manera afecta el patrón de sueño, la alimentación, es indicativo evaluar y preguntar. Muchas veces la gente dice, no hay que preguntar sobre si ha pensado quitarse la vida porque puede hacerlo y realmente los estudios demuestran que hay que hacerlo. Nosotros también en la Asociación Colombiana de Psiquiatría tenemos una campaña que prevenir es preguntar. Y yo pienso que preguntarle a la persona ante los cambios de comportamiento, sobre todo de la tristeza o la irritabilidad, si ha considerado quitarse la vida o la muerte como una solución, quizás eso facilite que la persona pueda hablar del tema y buscar la ayuda necesaria que pueda darse. Entonces yo sí pienso que es fundamental aquellas personas que están muy cerca de otros y que observen cambios en su estado de ánimo, la pérdida del interés por hacer las cosas, el aislamiento social, estar más callado, que ya no quiera trabajar de forma adecuada o estudiar o no se concentra, pues preguntar qué es lo que está pasando. Yo pienso que ese es el primer paso que hay que dar y en la medida que la persona pueda expresar lo que está viviendo, buscar la ayuda necesaria con los equipos de salud mental. Ahora, doctor de las Priella, aprovechando obviamente su presencia, normalmente la gente confunde al psiquiatra con el psicólogo y de hecho a la hora de formarse pues piensan que es lo mismo un psiquiatra que un psicólogo. Recordemos cuál es la diferencia, obviamente empezando porque el psiquiatra es un médico que hace una especialización, mientras el psiquiatra es alguien que estudia precisamente psiquiatría. ¿Cuáles son esas diferencias y que precisamente vamos a empezar a formar aquí en nuestro departamento y aquí en nuestro municipio de Pasto? Sí, claro. En el imaginario muchas veces se considera que ir donde el psicólogo es porque no estoy tan mal e ir donde el psiquiatra es porque realmente estoy en una locura completa. Lo que acaba de decir es importante. El psiquiatra es un médico que ha realizado una especialización y que por supuesto tiene en su conocer, en su bagaje científico la capacidad de identificar factores
médicos que puedan estar incidiendo en la condición de su salud mental. Por ejemplo, hay pacientes con hipotiroidismo que pueden estar cursando con depresión, lesiones cerebrales que pueden identificarse y que pueden de alguna manera afectar la salud mental de las personas, y un sinnúmero de interacciones farmacológicas con otras patologías que pueden incidir realmente en la salud mental. Entonces, el trabajo del médico como psiquiatra es identificar precisamente ese tipo de situaciones y poder utilizar, como lo utilizan los demás médicos, medicamentos que de alguna manera van a ayudar a solventar y a manejar los aspectos relacionados con la salud mental. Los psicólogos pues no son médicos, pero han trabajado y han estudiado, igual que en la formación del psiquiatra, aspectos relacionados con temas de salud mental, intervenciones psicoterapéuticas que pueden ayudar de alguna manera al tratamiento integral de estos pacientes. Entonces, digamos que no existe una factor de rivalidad entre estas dos disciplinas, sin embargo se complementan notablemente, y nuestro trabajo en la formación es mantener la visión médica en temas de salud mental para abordar de forma integral a los pacientes que necesiten de nuestra especialidad. Ahora, doctor de la Espriella, hoy por hoy se responsabiliza a las redes sociales y al uso de los celulares estos incrementos en el tema de suicidios o de intentos de suicidios, y entonces vemos que en algunas partes de nuestro país, por ejemplo, instituciones educativas han optado por prohibir los celulares dentro de los establecimientos educativos. La pregunta es, ¿la prohibición de, por ejemplo, este tipo de elementos sirve? ¿El prohibir sirve o simplemente incentiva a que de otras formas se busque lo que se obtiene de este tipo de dispositivos? Bueno, lo que estamos viendo ahora es una tendencia importante en los colegios y en las, digamos, en las instituciones educativas a evitar este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque no se están concentrando en forma directa en las actividades que están realizando y eso evita que se genere un aprendizaje en forma adecuada. Pero sin duda alguna, los dispositivos dentro y fuera de las instituciones de educación están afectando notablemente la parte de la interacción social. Vemos que factores de riesgos en la conducta suicida es el proceso de las habilidades sociales en los niños y adolescentes, y estos dispositivos están limitando considerablemente estas habilidades y que van relacionadas también con la conducta suicida. Entonces yo pienso que espacios como los educativos deberían tener definitivamente la no presencia de estos dispositivos. ¿Para qué? Para conectarse en forma directa con su docente, interactuar en forma real, directa en la parte social y con ello fortalecer esas habilidades sociales que van a ser las bases fundamentales hacia un futuro profesional, personal, familiar y no estar, digamos, totalmente esclavizados ante estos dispositivos. Eso es una tarea que no se va a poder hacer de la noche a la mañana. El impacto que vemos de estos dispositivos y las redes sociales son significativos, sobre todo con las noticias que no tienen muchas veces un sustento válido, científico, y que genera que muchas personas decisiones equivocadas. Eso que en California otra vez lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que la tendencia ya está dada y vamos a ver el resultado que puedan darse. Probablemente a regañadientes puedan los estudiantes reclamar este tipo de acciones, pero considero que desde el punto de vista de la salud mental es fundamental poder mejorar esas habilidades sociales que se nos están perdiendo en los adolescentes. Ahora, doctor, hay varios comentarios, quiero leer algunos de ellos. Ejemplo, nos dice doña Catherine Rivas, dice, por favor, José, le puede preguntar al doctor cuántos suicidios consumados llevamos hasta el momento en Nariño. Gracias, eso es un comentario. Y Claudia Chávez dice, en los colegios deberían implementar dentro de sus clases el área de psicología, donde tengan orientación sobre esos temas, pero no se mira nada de eso. Primero, en el tema de suicidios, de pronto conocemos la cifra real y cómo implementar dentro de las instituciones educativas, digamos, esos temas para generar conciencia entre los estudiantes. Bueno, las cifras de suicidio consumado las maneja el Instituto de Medicina Legal. Entiendo que estamos, por lo que ha corrido el año, alrededor de, creo que 10 suicidios en la ciudad de Pasto. Tendríamos que esperar un poco también. Medicina Legal demora la información detallada año tras año un poco. Entonces siempre contamos con estadísticas oficiales del año
probablemente pasado o antepasado, y esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí está actualizado y lo pueden revisar, como dije, en el Instituto Nacional de Salud, son los intentos de suicidios. Está por semana epidemiológica actualizado y eso nos da una panorámica mucho más amplia de lo que está sucediendo. Y este dato es importante: por cada suicidio consumado, es decir, por alguien que muere por suicidio, existe alrededor de 20 a 30 intentos de suicidio. Eso también nos da un panorama amplio que hay que entender desde el punto de vista de salud, pero también desde la comunidad. Y en cuanto a las estrategias académicas, en cuanto a psicología, bueno, no todo el mundo puede entender o manejar ese tipo de situaciones en temas relacionados con psicología, pero también es importante situaciones básicas, la convivencia, fortalecer la convivencia, la interacción, disminuir el matoneo o el bullying que conocemos en los colegios, porque de alguna manera, si no intervenimos en forma adecuada, pues esto va a ser un factor que más adelante se va a presentar y va a ser el reflejo de nuestra sociedad. Entonces yo pienso que hay que replantear algunos aspectos relacionados con el currículum de los estudiantes, encaminados precisamente en la interacción y en sus habilidades sociales, como lo dije previamente, buscando de alguna manera una adecuada interacción y convivencia entre todos. Finalmente, doctor de las Priella, normalmente a uno le dicen que debería ir al médico una vez por lo menos al año, al odontólogo una vez por lo menos al año. ¿Uno debería ir al psicólogo o al psiquiatra en algún periodo, digámoslo así, de tiempo para revisar cómo está la salud mental, o esto no es tan necesario como en otros aspectos? Bueno, es importante lo que dice David, porque muchas veces si uno tiene conciencia de cómo estoy funcionando, de cuáles son mis habilidades, fortalezas, pero también cuáles son mis, digamos, dificultades para elaborar los factores estresores de la vida, y que a pesar de que lo intente o me esfuerce en poderlos resolver, no lo puedo hacer, pues lo ideal es buscar a un profesional de la salud, ya sea psicólogo o psiquiatra, que nos ayude a entender cómo es nuestro funcionamiento, sobre todo desde el punto de vista de la personalidad. Todos tenemos ciertos elementos que nos caracterizan la forma de funcionar. Entonces hay elementos o sujetos que son, digamos, obsesivos, sin llegar a tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero esa obsesividad o ese deseo de tener el control frente a las cosas, de buscar la perfección, hace que se sienta mal y que la respuesta ante la adversidad sea, digamos, difícil de manejar. Entonces, frente a esas circunstancias, uno puede buscar ayuda para entender cómo funciona y encontrar herramientas que me permita solventar las dificultades del día a día. Eso en cuanto a, digamos, el funcionamiento de la personalidad, pero ya en cuanto a patologías mentales, pues sí es necesario buscar, por ejemplo, si estoy alucinando, si escucho voces, si veo cosas que no existen, o si tengo ideas que no se ajustan a una realidad, pues debo buscar también la valoración para entender qué es lo que está sucediendo. Muchas personas, al entender o al tratar de encontrar una explicación de lo que están sintiendo, de lo que están pensando, pues encuentran de alguna manera, de cierta manera, un alivio, y con la posibilidad de una mejoría, pues ayuda a que la adherencia a cualquier tipo de tratamiento se pueda dar. Entonces yo pienso que depende de cómo me conozco a mí mismo y cómo estoy respondiendo frente a las situaciones, cómo son mis relaciones con los demás, cómo son mis relaciones sentimentales, y siempre terminan en lo mismo, pues debo replantearme qué es lo que está sucediendo y buscar ayuda es necesario. Es decir, la búsqueda de ayuda no es una expresión de debilidad, sino es una forma de fortalecerse más en la manera como estoy enfrentando la vida. Entonces, esto muchas veces de las patologías mentales no es cuestión de poner de su parte. Las pacientes que padecen algún tipo de condición en salud mental se molestan, viven indignados porque su familia le dice: pon de tu parte y sales adelante. Por ellos hace rato hubieran salido adelante. Entonces, esto es muy importante, que la familia también pueda comprender que la patología mental existe, está presente y puede afectar definitivamente no solo a la persona, sino a la familia y a la comunidad. Entonces, buscar ayuda es fundamental, y para ello debemos tener de alguna manera cierto grado de conciencia, y si no lo tenemos, por lo menos escuchar a los demás, que los de afuera sí se dan cuenta cómo estamos funcionando, y la necesidad de buscar ayuda es fundamental. Seguro que sí. Finalmente, doctor de las Priella, empieza precisamente la especialización de psiquiatría en la Universidad Cooperativa. Primero, ¿cómo se da este proceso de formación? ¿Cuántos semestres es? Y segundo, ¿está abierta las inscripciones? ¿Quiénes pueden acudir? ¿Cuántos cupos hay? ¿Y qué tan fácil es ingresar en esta especialización? Bueno, la idea surgió hace mucho tiempo de tener en nuestra región la capacidad de formar especialistas
Tenemos dos grandes instituciones en salud mental que han dado respuesta a las necesidades del suroccidente colombiano, pero el talento humano no lo tenemos. Entonces, en el país, en el momento existen 1.500 psiquiatras, en el departamento 30 están registrados en el instituto, y entonces no damos respuesta para toda la población de Nariño, ni Putumayo, ni el sur del Cauca. Entonces, esta necesidad generó que la Universidad Cooperativa de Colombia, desde hace más o menos unos 6 años, trabajáramos para trabajar este posgrado, que afortunadamente el año pasado tuvimos el registro calificado y empezamos con la selección a finales del año pasado. Se presentaron para 3 cupos en el primer semestre alrededor de 100 médicos. Esto fue algo que no esperábamos realmente. El promedio nacional, estamos hablando de 60, 70 personas que se inscriben para estudiar psiquiatría. Nosotros obtuvimos 100. De esos 100 pudimos escoger por hojas de vida, calificación de su examen y entrevista los 6 primeros que están para este año asignados. Ya tenemos 3 residentes, que son los médicos que están en formación, que nuestro sitio de base de prácticas es el Hospital San Rafael, pero también tenemos aliados como el Hospital Federico Lleras de la ciudad de Ibagué y algunas instituciones de la ciudad de Medellín. Las inscripciones están abiertas, pueden ingresar a las páginas de la Universidad Cooperativa de Colombia. El examen se dará a finales del próximo semestre y a partir de allí se escogerán los 6 residentes para el año 2025. Recibimos 3 cupos, 3 residentes cada semestre y esperamos que para enero del 2027 ya poder tener los primeros psiquiatras formados en nuestra región, que van a dar paso a un número significativo de profesionales que confiamos puedan quedarse en nuestra región y que puedan trabajar en conjunto, ya no solamente concentrados en la ciudad de Pasto, sino que podamos abrir espacios en otras ciudades del departamento para brindar oportunidades efectivas en temas de salud mental y específicamente en psiquiatría. Pues doctor de las Priella, le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos de las ocupaciones que tiene, pero consideramos que es importante hablar de temas que normalmente no se tocan, pero que deberían empezar a ser una prioridad entre todos como sociedad, que es el tema de la salud mental. Gracias por su tiempo y que tengan muy buen día. A ustedes por la invitación y les deseo un feliz día a todos. Igualmente, muchas gracias. Y a ustedes, recuerden la importancia de prestar atención a la salud mental. Es necesario recordar que todos tenemos en algunos momentos dificultades, y yo creo que eso es claro. Lo importante es cómo las afrontamos cada día y dependerá de cada uno de nosotros precisamente cómo manejamos este tipo de temas en nuestra intimidad. Y claro, hay muchas falencias, hay muchas dificultades, hay muchas preocupaciones que tenemos frente al papel de las autoridades y claro, fallan, las autoridades fallan. Precisamente se creó un comité para trabajar en el tema de la salud mental dirigido por el Instituto Departamental de Salud, pero estamos empezando a entender la necesidad de prestarle atención a este tipo de temas. Aura Cero nos dice, buenos días, ¿a dónde se puede ir uno a consultar un psicólogo? En los portales es muy demorado. Pues obviamente hay instituciones especializadas en salud mental en nuestro municipio, así que en esos lugares pues usted podría acceder de manera más rápida a este tipo de atención psicológica. Fercha Lorus dice, por favor, sería muy educativo y preventivo que cuando inviten al doctor se hable de qué son casa-droga que produce en el organismo y consecuencias que trae a los individuos y cómo afecta a las familias y los demás, porque solo satanizan las drogas y las prohíben, pero no explican a cada niño, a cada adolescente que tienen y qué daño les hace en el cerebro, tanto mental como daño físico. Lo hablaremos en próximas, claro que sí, doña Fercha Lorus. Ahora, lo que mencionaba el doctor de las Priella, las drogas se usan como una estrategia de escape para la realidad que se vive. Son los que consumen, pues son personas que no están contentos con su realidad y buscan de alguna manera escapar de ella. León Art dice, aquí en nuestra región hay pocos profesionales de la salud mental que tengan vocación y hagan bien su trabajo. La verdad, muy pésima aquí la atención en las entidades de psicología y psiquiatría.
Jorge Coral dice, el matoneo y el bullying sumado a la falta de atención de los padres en el momento que los muchachos entran al colegio o escuela, los padres se olvidan de los hijos, ni les preguntan cómo van, solo tareas, 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 y gane el año o lo castigan. Ni siquiera están pendientes a la forma de ser o cómo se sienten, y cuando ya pasa se lavan se lavan las manos, diciendo es que él había cambiado pero nunca dijo nada. Y eso pasa porque como padres no les dan la confianza de hablar con ellos, porque los padres están metidos en su trabajo y se les olvida que tienen una familia, dice don Jorge Coral, y tiene toda la razón. Esa es la triste realidad de nuestra sociedad hoy en día. También Camioneros de NAR dice, hay colegios donde los trabajadores sociales o psicólogos colaboran con los alumnos para que les sea más fácil el consumo de sustancias y tengan ya que esto les tiene denominado el libre desarrollo emocional de los alumnos. Incluso hay psicólogos de colegios que permiten el bullying, el acoso de su rosca de amigos, dice Camiones de NAR. Pues ojalá esto no sea así, pero bueno, es triste la realidad que se presenta en muchas de nuestras instituciones educativas. Muy bien, 7 de la mañana, 45 minutos. Nuevamente nos atrasamos un poco en nuestra pausa comercial. Entiéndanos, es gracias a nuestros patrocinadores que podemos seguir al aire para ustedes. Pequeña pausa comercial y entramos con un tema muy importante.